vamos a entrar a presentar concretamente lo que hay acá adentro, si podemos. Vos hiciste referencia a la historia un poco en la primera parte del libro, en el primer capítulo, hacés como una reseña histórica de lo que fue la producción en el Chaco en sus comienzos hace 100 años, un poquito más. Describís lo que fue el modelo productivo, que en realidad fue mucho más que un modelo productivo. Eso queda claro, se lo puede ver cuando se lea la historia, se va a ver que fue un modelo mucho más que productivo. Bueno, pero la producción entró ahí. Y hoy describís en los capítulos siguientes el modelo actual. Sin embargo, hay una conexión entre los modelos de hace 100 años, lo dijiste algo recién, y el modelo actual, el modelo histórico, digamos, y el modelo, como lo llamás, agrobiotecnológico de la actualidad. Y se puede apreciar leyendo que de aquel modelo de hace 100 años quedaron algunas, más allá de la conexión, quedaron como consecuencias, o yo diría hasta secuelas de aquel modelo. Vos podrías profundizar un poquito sobre ese tema justamente, sobre lo que quedó de aquel modelo y que el modelo actual también emplea o está capitalizando cosas que han quedado de antes. Si pudieras explayarte un poquito sobre eso. En el libro yo relato cómo vino la producción, cómo se coloniza el territorio, la inmigración, cómo se desplaza a los pueblos originarios, se los reduce en reducciones o se los mata en pos de la producción, cómo se entregan los territorios para la creación de las vías del ferrocarril, y esto también se lo entrega a los ingleses. ¿Qué pasa con la forestal? Cómo la forestal somete y reprime a quienes en un principio eran sus trabajadores y que cuando reclaman por derechos son cruelmente reprimidos, expulsados y matados. ¿Qué pasa en el ingenio azucarero Las Palmas? Son historias terribles donde la muerte es el denominador común y siempre son los más pobres los que la sufren. No es una relación de paridad en las luchas, no es una lucha de iguales, es una lucha del poderoso con los más pobres, los más desposeídos. Y el relato del culminante, pero no termina ahí, es con la matanza de Napalpí, desconocida, ignorada, hasta hace muy poco tiempo, y a eso por ahí quisiera explicar lo que es la complicidad de las víctimas, comenzando por estas víctimas, porque esto fue una matanza, pero hubo sobrevivientes, pero esos sobrevivientes no aparecieron, se escondieron, nadie dijo nada, porque el terror los paralizaba e impidió que aquí siquiera se denunciara, siquiera se intentara pedir justicia. Recién cuando Melitón Enrique
empieza a hablar porque, no sé por qué empieza a hablar Melitona, pero Melitona tenía más de 90 años cuando empieza a hablar en el 2009, 2008, 2009, empiezan a aparecer. Y es grandioso que Melitona se haya animado a hablar porque expuso una realidad terrible, y a partir de ahí, bueno, se fue avanzando, y ahora hay un juicio que le otorga derechos. Muy tarde, pero es algo. Luego encuentran a otros sobrevivientes, el señor no me acuerdo el nombre, que estaba en Villa Ángela, y Rosa Grillo, que es la última, porque los otros dos murieron, que la encuentran escondida en el medio del monte, sin luz, sin agua, a pocos kilómetros o metros de donde había ocurrido la masacre. Rosa Grillo es un poco el testimonio viviente que permitió llevar adelante este juicio, y lo notable es que cuando hacen un monumento en Colonia Aborigen sobre la masacre, está Rosa Grillo ahí presente, pero ninguno de los que expuso, habló, presentó, ni siquiera la miró. Entonces uno comprende qué pasa con estas víctimas, por qué no hablan, por qué se esconden, porque son ocultadas, porque son ignoradas. Y bueno, y esto vuelve a pasar con nuestros habitantes de los pueblos fumigados, nuestros pueblos originarios. Ahora, la historia sigue un poco más porque relacionado con el algodón, con la agricultura, aparecen las ligas agrarias. Las ligas agrarias trabajando, ¿no se escucha? Trabajando para organizarse, para cubrir otras etapas, lo que sería el valor agregado de la producción, que le dicen ahora, y que fue interrumpida, avasallada por las multinacionales que vinieron y se hicieron cargo, Cargill, Bunge, etc. Y no bastó solo con eso, sino que después los persiguieron, los diezmaron, los mataron a ellos y a sus familias y a quienes los ayudaban. Entonces, yo lo que engancho ahí es que ¿qué pasa cuando viene este modelo agrobiotecnológico? ¿Qué es agrobiotecnológico? Es lo que significa manipular biotecnológicamente por ingeniería genética a la semilla, que es un organismo vivo. La biotecnología surge después que se conoce el ADN, en la década del 70, y bueno, y se comienza a aplicar en este campo. Viene este modelo y todos se relajan, sí, ¿no? Están solos, los diezmaron, la solidaridad ya no existe, porque si eras solidario quizás te torturaban y te mataban, y tenemos el problema del clima, del picudo, de qué sé yo. Entonces, qué mejor que esta soja transgénica que aguanta todo, que da ganancias, y encima vienen los pools que les alquilan los campos y les pagan por no trabajar, paralelamente todo lo que relatamos después sobre el éxodo de la población
del campo, pero tiene una relación directa, ¿no es cierto?, esto de aceptar algo porque es lo mejor que tenemos, porque lo otro fue muy malo. Y entonces, tenemos que ver, además, y creo que de eso no nos podemos olvidar y lo tenemos que repetir, que esta soja transgénica, este modelo, entra en la Argentina de manera ilegal. Felipe Solá toma las riendas de esto y yo quiero leer una parte de este hecho, que es fundamental y que, si consideramos cómo se produjo, todo lo que vino después fue ilegal y fue transgresor en todo tipo de perspectiva que le miremos. Nosotros sabemos que los productos que son utilizados como medicamentos, ahora tenemos las vacunas, pero en este caso tenemos un producto que afecta la vida y que son los agrotóxicos, pero como novedad el glifosato. Y estas semillas que se devienen en eventos transgénicos, cuando son manipuladas ya no son más semillas, son eventos. Todo eso tiene que tener un tiempo de prueba, un tiempo de experimentación, antes de poner a la población a este tipo de productos. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Oye, Felipe Solá recibe un expediente que le manda Monsanto en diciembre y en marzo ya firma la aprobación para liberar al territorio estos productos. Pero en el medio ocurren cosas, porque hay un organismo que se llama IASCAP y que sería el SENASA de hoy, cambió el nombre en el 98, pero era un organismo que parece que cumplía con su función, no como ahora, y algunos ingenieros que trabajaban en el IASCAP y que reciben la consulta sobre esto, dan su opinión. Entonces, el ingeniero Batista, el 2 de abril del 96, yo busqué quién era el ingeniero Batista porque para mí es un héroe, de todos modos no logró su objetivo, pero bueno, lo que él dice es, envía un documento que dice: sobre la evaluación de organismos genéticamente modificados, se afirma que para probar su seguridad e inocuidad se deben realizar ensayos de carácter toxicológico, alergógeno, cancerígeno, teratológico, etc., a corto, mediano y largo plazo. Dice que influirán en la calidad de vida de las próximas generaciones y que este avance en caminos aún desconocidos obliga a que sean desandados con prudencia. Acá ya Felipe Solá había afirmado, es lo que le está diciendo: vuelvan atrás, porque esto puede ocurrir si se pone en práctica esta metodología. Por supuesto que no. Entonces, el expediente de Felipe Solá, que tiene 135 páginas, el que recibe él, nunca fue traducido, tiene más de 100 páginas en inglés, del apuro que tenían por aprobarlo. Así que esto empieza muy mal, y entonces a mí me hace acordar cuando
la canción de Citarrosa, esa que dice: en mi país qué tristeza, la pobreza y el dolor, y dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Aquí exterminó y dañó a millones este traidor, y este traidor sigue en vigencia. Este traidor ahora nos quiere sumar una producción que va a hacer mucho más daño todavía que esta.